muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer por la invitación a comentar el libro. Yo quisiera, decir antes de nada que el libro es un conjunto de artículos, ¿no es cierto? Es un conjunto de artículos, un compendio de artículos con ciertas resúmenes o conclusiones que están dados de manera colectiva en algún momento y en otro momento los hace Anthony Bennington. Entonces eso hace que el libro tenga una riqueza, pero también algunas limitaciones. En el caso de la riqueza es que te da una variedad de voces al momento de leer el libro, con lo cual es difícil tener una opinión específica del libro, sino que preferiría ver alguno de los artículos o de los trabajos que se han hecho en singular. Sin embargo, algo que me parece que está muy bien hecho en el libro es que todos guardan esta linealidad, este hilo conductor del que Carolina ya ha hablado, y que es este tema de la institucionalidad. Entonces, yo creo que en primer lugar en el libro hay este doble juego, el juego de este hilo conductor general y por otro las distintas voces que van emergiendo paso a paso conforme uno lo lee. Entonces, yo en los comentarios lo que he tratado de hacer es ver cuáles serían los aportes que tiene el libro en general y teniendo algunos artículos en particular, y a partir de eso discutirlos o conversarlos. En ese sentido, el primer aporte que yo veo es el aporte de la comparación. Ya en el 2007 Anthony Bennington había sacado un volumen que también recogía artículos de distintas partes de la región andina, y yo creo que esto en ese sentido es una continuación de ese trabajo que me parece sumamente necesario, que es tratar de comparar los distintos países dentro de esta región. En el Perú, en muchos casos, tenemos la mala costumbre de ser localistas y de tener, ya no tenemos por suerte los trabajos que eran una sola comunidad y nada más, pero creo que ya es hora de poder empezar a ampliarnos, a tener una mirada regional, y este tipo de trabajos nos ayuda a ello. En ese sentido, yo lo que veo es que se plantea, y esto lo hace en el libro en introducción y en la parte 3, sobre todo en el primer artículo, la parte 3, esta tesis general, ¿no? Esta tesis general que nos habla en primer lugar de una situación común, que no quiero llamar extractivista en realidad, pero digamos que tiene algún semejante con lo que se conoce como extractivismo, que tiene esta idea de, se dice, el remapeo de las geografías nacionales para facilitar la extracción más allá, diría yo, de preocupaciones locales, y que este remapeo está sustentado dentro de un modelo de desarrollo que se ha impuesto, en el cual hay una lógica de que la acumulación extractiva va a lograr una mejor redistribución. Es interesante porque el libro termina análisis en 2010, termina en el caso peruano con García, ¿no? Entonces yo decía, claro, con García el tema de redistribución me queda tan claro, pero creo que el libro tiene aún más vigencia ahora, en que me parece que el discurso, más allá de las diferencias que puede haber, el discurso hacia afuera del gobierno de Humala se acerca un poco más, digamos, por decirlo menos, se acerca un poco más al discurso de acumulación extractiva, si se quiere, para una mejor distribución. Y luego se dice, bueno, pero este modelo te genera respuestas, te genera reacciones, y entonces y te genera conflicto. Entonces la tesis cae diciendo, bueno, aquí lo que tenemos es este nuevo, ¿no es cierto?, este nuevo escenario, y tenemos entonces unas respuestas que, al responder las poblaciones de distintos momentos y distintas poblaciones, van a generar cambios. Hay una discusión que voy a tomar al final sobre si estos cambios son progresivos o no necesariamente, pero en todo caso hay una generación de cambio que es el centro del libro y lo que busca dilucidar el libro de alguna manera. Entonces yo lo primero que veo acá es un aporte, pero también una tensión, porque me parece que a veces el libro quiere
quiere establecer esta idea de un escenario político y distintas respuestas, que tiene la ventaja, y esto me parece un aporte importante, que te crea una especificidad en la generalidad. Es decir, te puede generar que tú puedas ver distintos, como antropólogos siempre nos gusta la especificidad, entonces digamos la idea es, siempre puedes tener distintas respuestas de distintos lugares dependiendo de distintos contextos, ¿correcto? Pero todas mirándose a un contexto general. En ese sentido me parece un aporte. Sin embargo, me quedé pensando, y esto también sale en el libro, sobre todo en el artículo de Denise Humphrey, que es muy interesante, que es el tema de que muchos de los que están ahora en el gobierno han estado antes en esas respuestas, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos el tema que no es que tú tengas un remapeo estático y respuestas a ese remapeo, tú tienes una situación dinámica en la cual lo que se tiene es la gente que empezó a remapear ahora el gobierno, ¿no? Y yo no creo que necesariamente haya cambiado el discurso completamente. Si yo lo que creo es que sea adecuado. El adjetivo de bien o mal adecuado no lo quiero poner, pero digamos, sea adecuado a una posición de gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque si vemos en el panorama actual, yo no veo ningún otro ejemplo no extractivista funcionando, lamentablemente, para ese tipo de países. Digamos, si nosotros vemos la historia del desarrollo, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de Romero y Torpe, el más conocido, su director económica, vemos que tenemos ciclos, ¿no es cierto? Estamos en un ciclo, estamos en más de lo mismo, pero con distinta cara. Entonces este remapeo en realidad está reconstituyendo una situación que es bastante conocida, no quiero decir que la herencia colonial, pero bastante conocida en el caso de nuestros países. Entonces yo creo que ahí a veces sería interesante el problematizar esto. Y yo creo que lo hace, por eso decía el tema, hay artículos que lo hacen más que otros, pero sí creo que hay esa tensión en el libro, en el cual por un lado se trata de establecer bien los actores, pero por otro lado, algunos de los artículos efectivamente, y en las conclusiones finales también, se da esta idea necesaria de relativizar también la posición de los actores, o esa posición como el cambio dinámico. El segundo aporte en realidad es el tema que Carolina trató, que también me gustó, la idea de la historia. Entonces, la idea de, bueno, a mí me encanta la historia, pero en el caso del cambio institucional, lo que nos dice la literatura de cambio institucional es que lo que uno tiene es, para entender un cambio institucional, hay que entender por un lado las instituciones y por otro lado el contexto político en el cual se desenvuelve ese cambio, si se quiere, ¿no? Son estas dos aristas que van a ayudar al análisis. Entonces, es para entender la institucionalidad y hay que entender los cambios en el pasado de esa institucionalidad. Y en ese sentido me parece que es un acierto del libro el tomar estos temas históricos. Aquí quiero nombrar en particular el capítulo de Iguel y Tor sobre construcción de Estado, que es muy interesante, que agarra esta idea de ciclos extractivos y cómo los ciclos extractivos te van a generar dentro de una visión nacional, si se quiere, distintos espacios. Es decir, es como se imaginaba el Perú, la élite de los años 50 en el último ciclo extractivo, y cómo se lo imagina ahora, si se quiere, ¿no? Entonces hay distintas territorialidades que se dan, y yo creo que eso es algo que se debería seguir haciendo. ¿Por qué? Porque cualquier modelo de desarrollo implica territorialidad, implica una visión que obviamente, como discutiremos luego, no es una visión monolítica, pero implica una linealidad hacia una territorialización. Por eso es que nosotros siempre decimos que la costa es desarrollada y la sierra es para extraer, ¿no es cierto? Y si uno ve los viajes de Humboldt hace más de un siglo, va a ver que la misma idea es que conforme uno sube en altitud, va bajando las neuronas. Entonces lo que tienes acá es que la visión territorializada de las diferencias culturales y especificidades para lo que se debe hacer o cómo pueden ayudar al desarrollo están de larga data. Lo mismo digo del artículo de Crabtree, espero estar pronunciándolo bien, y Crabtree son, supongo, pareja, y el tema es que esta relación entre... Padre e hija, ok, padre e hija, perdón. Esta relación es muy interesante porque ve la relación entre Estado y digamos, grupos organizados, ¿no es cierto?, en los tres países. Y lo de siempre, ¿no? Yo recuerdo a mi asesor de tesis en Cornell siempre me decía, me tiene que responder algo, ¿por qué Ecuador y Bolivia tienen grandes movimientos indígenas y Perú no?
Si no, yo dije que para mañana, imposible. Entonces el tema era esta idea de distintas relaciones. Y lo que me dio a pensar, y es una pregunta, es que si lo vemos en perspectiva, si es que el extractivismo peruano, si se quiere llamar así, ha ayudado o no a la reorganización de grupos, ¿no? Digamos, es claro que con acá vino la CCP en la época de la reforma agraria, pero digamos, existe. Entonces, digamos, si no hubiera extractivismo en el Perú, habría menos organización, no habría, digamos, conga es un ejemplo de articulación de algún tipo o no. Esas son preguntas que me quedaron. En todo caso, me pareció que era sumamente importante seguir esa línea de investigación. En el mismo aporte son las ideas de los focos locales. Ahí están, por ejemplo, ¿no?, la idea de cómo reconocer la historia local para entender la institucionalidad. El capítulo de Anthony, la historia de Rondas de Ayabaca y Moncabamba, el de Denise, que es muy interesante, sobre la historia de despojos los guaraníes en el caso boliviano. Entonces ahí me parece importantísimo. En el caso peruano tenemos pues de Redoble por Rancas hasta Bagua, si se quiere, para establecer historias. Y lo que sí me pareció interesante y me empecé a acordar, ¿no?, la idea, por ejemplo, de la memoria de los cooperativistas en Bolivia, ¿no? Los cooperativistas bolivianos son hijos de la época del estaño, ¿no?, de época de oro, y bueno, y trasladan esa memoria de organización de alguna manera a lo que pasa ahora. La idea, la historia de los Shuar con Texaco en el caso ecuatoriano, y bueno, en el caso peruano tenemos muchos. Y en ese sentido, lo único que sí me pareció que sería interesante es no solamente ver la historia, sino también ver la memoria. Y es que en términos de, como ustedes saben, los trabajos de memoria, lo que dicen es que es más importante de lo que se recuerda es lo que se olvida. Y es porque a partir de lo que uno olvida, uno va creándose un pasado que sirve para refrendar el presente. Y yo creo que en términos institucionales eso es básico. ¿Y eso por qué? Porque las rondas campesinas o las comunidades o el mismo Estado lo hace todo el tiempo, puede generarse una historia hacia atrás. Con lo cual el presente es el presente deseado. Es decir, los procesos de cambio institucional van a estar de todas maneras, de alguna manera, quise decir, refrendados por esta historia, pero que es más que historia, es memoria local, que va de alguna manera a influir y reforzar esos cambios en muchos casos. Digamos, yo no creo que haya ninguna ronda campesina que no sea heroica, por ejemplo, ¿no?, y que tenga algún tipo de historias, ¿no?, historias que se recuerdan y que logran empujar el cambio hacia algún sentido. El tercer aporte es el tema, bueno, central en el caso del número digamos, de artículos que trata este tema, que son las dinámicas de cambio y este de protesta y reacción, ¿no? O sea, protesta, reacción, cambio institucional, ¿no? Esta especie de casos, los casos en sí. Y ahí tenemos, digamos, desde un foco más regional, nacional, tenemos el trabajo de Denise, que tiene esta idea del MAS, ¿no?, el MAS del partido de Evo Morales, que termina, digamos, prometiendo algo y cuando está en el poder empieza a cambiar de alguna manera y crea tensiones para con la población local guaraní. Entonces, pero este juego institucional de ser gobierno, ser oposición, cambiar de discurso me pareció fascinante. En el caso también de Rival, que trata Yasuní TT, ¿no?, que es una propuesta en la cual el gobierno ecuatoriano dice no vamos a sacar de acá el petróleo, pero esperamos que la comunidad internacional nos pague por no sacar el petróleo, ¿no?, que muchos consideran una innovación, y lo que trata de artículo es las pugnas que existieron con la constitución de esta propuesta estatal de Yasuní TT, que también parece interesante porque ahí se trata de las pugnas internas institucionales dentro del Estado y sus asesores, si se quiere. Aquí lo único que considero es que ya se dijo antes, que es la idea de que el Estado no es monolítico, y con lo cual una etnografía del Estado sería un tema espectacular, ¿no? Digamos, cómo es que el Estado negocia, cómo es que se llega a que, digamos, a qué expresión 65 y no 68, ¿no? Digamos, cuáles son las formas o quién va a consultar a quién, ¿no? Entonces, digamos, ahí el tema me parece sumamente importante y necesario en el caso peruano el tener algún tipo de etnografía del Estado que nos pueda hacer entender la manera, que a veces es menos compleja de lo que nosotros imaginamos, de manejo del Estado.
En el caso de este mismo corte, pero en un foco más local, están los trabajos de Muri Velázquez sobre un tema que me encantó, que es la idea de soberanía negociada, ¿no? ¿Qué entiendo yo por soberanía? Entonces, mientras las poblaciones locales, los distritos, autoridades distritales, por un lado, el gobierno por otro, y los pueblos indígenas por otro, consideran soberanía como una bandera, pero lo entienden de manera distinta, ¿no? Entonces, esta idea de soberanía al momento de negociación me pareció interesante. ¿Y por qué me pareció interesante también? Porque en el momento de un cambio institucional, tú vas a refrendar cualquier institución versus algún tipo de soberanía. La institución tiene de por sí algún tipo de soberanía en el sentido, digamos, Foucaultiano, si se quiere, del concepto, es decir, la soberanía de tratar de dominio en un cierto lugar. Y acá también están el trabajo de Prat y de Preston. El de Prat es en Camisea y es la emergencia de Comaro, y el de Preston Alto Pilcomayo en Bolivia. Los dos tocan una cosa que me parece muy interesante y que no se toca más en más profundidad, que es esta fricción entre las agendas locales. Yo sé que Antonio lo ha tocado en otros textos, pero es esta fricción de las agendas locales versus las agendas globales, si se quiere, ¿no? La agenda ambientalista versus la agenda local, que muchas veces los actores locales son más negociadores que los actores globales, o tienen una percepción más pragmática, como uno quiere llamarlo, de la negociación que actores globales, ¿no es cierto? Entonces, el caso del Pilcomayo es especialmente interesante porque el tema de la relativización de lo que es contaminación, ¿no? Los pueblos a veces piensan en contaminación, a veces dicen, o sea, pareciera que la gente del Pilcomayo piensa que, no pareciera, es lo que se argumenta, que la contaminación solamente es contaminación cuando les da una mala reputación, si no, la verdad es que no tengo mayores problemas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con un tema pues enorme, no lo voy a desarrollar acá, pero esta idea de los pueblos indígenas o los pueblos locales tienen conciencia ambiental, ¿no? ¿Qué es la conciencia ambiental? ¿Hasta qué punto tú, porque eres pueblo indígena, ya eres conservacionista? Por naturaleza creo que la literatura ahora ya, en la mayoría de los casos, por lo menos lo pone en duda. Y por último, en este caso, tenemos el tema de el artículo de Arellano Yaguas, que me parece súper interesante, porque esta vez uno de los artículos que le da a los actores una posición más ambigua. ¿Por qué? Porque los actores son en el contexto general es lo que pasó en Bagua, y hay una relación, está bien escrito el artículo, sobre cuestiones personales con un dirigente del investigador, pero también de cómo es que se comportó la dirigencia y la organización en general. Y lo que se da es esta idea de que no hay una sola posición frente a la extracción, sino que hay distintos puntos de negociación y distintas formas de negociar, distintos tipos de conflicto y de negociación por conflicto, que después se retoman también en las conclusiones. Pero tiene lo que quiero decir es que lo que me gustó de esto es que te da no solamente una tipología de la forma de negociación, sino también te relativiza esta idea de que los actores sociales tienen una posición definida. Creo que uno de los aportes y una tensión dentro del mismo volumen es esta idea de los actores tienen un lado pragmático y que en ese lado van a negociar en distintos escenarios de manera distinta. Y creo que eso es interesante y es bueno tenerlo en cuenta, y voy a retomarlo en la última parte. Aquí, yo creo que aquí lo que sí me parecería interesante, y que bueno, también no es algo que yo lo diga, está en el texto, en las conclusiones al final, es que no se ha tratado con la misma fuerza a la empresa, con la misma fuerza que se trata al Estado por un lado y a las poblaciones locales por el otro, a las empresas. En el caso del Estado, ya se dijo, se necesita, no es un ente monolítico, y en el caso de las empresas yo considero que tampoco. Digamos, gente que ha trabajado en empresas sabe que ingeniería, por ejemplo, ¿no? Hay las empresas de responsabilidad social pueden dividirse en las que tienen el área de responsabilidad social con el vigilante en la cabeza, y las que tienen el área de responsabilidad social con un equipo de 20 y un profesional especializado en la cabeza. Y es que las distintas facciones dentro de
de una empresa también siempre gana operaciones, por supuesto, pero digamos hay una tensión, y que justamente esa tensión es parte de este cambio institucional. ¿Y por qué digo que me parece interesante? Porque cuando uno ve el contexto, como dije al principio, la idea de contexto general político, está definido por el contexto general. El contexto general debe incluir los cambios que se dan en la empresa también, y cómo estos cambios suceden al momento de mirar el escenario del cambio territorial. Ya se acabó el tiempo, así que voy a ser breve con el último, que me parece el más interesante de todos los reportes, que es esta discusión, ¿no?, que se hace al final también entre Anthony Bevington y Kirsch, que también es uno de los autores, digamos, que no coinciden de todo dentro de la mirada, y que la idea del conflicto como algo progresivo, el conflicto como forma progresiva, como fuerza progresiva para el cambio institucional, o como no. Ahí yo diría que hay dos posiciones, ¿no? La posición más positiva, que es la posición que en realidad yo asumo, digamos, no porque haya hecho un gran estudio, sino porque creo que las asociaciones de base están mejor ahora que cuando empezó el ciclo extractivo, en el ciclo 90, y que el Estado tiene SENACE, ley de consulta, etcétera, con todas las trabas y con todos los procesos que pueda tener, está en una mejor posición que en el siglo 90. Entonces, digamos, desde eso tengo una posición más positiva hacia el futuro del cambio. Sin embargo, creo que hay algo que hay que entender en este debate, y no es tanto si es positivo o negativo, sino cuál es la base de ese conflicto a partir del cambio institucional. Y desde mi perspectiva tiene mucho que ver con el tema de inclusión, a la vida política. Creo que uno de los problemas que tenemos es que si uno revisa los conflictos, generalmente el conflicto no tiene ningún resultado hasta que viene un ministro o un viceministro, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen las cuestiones locales es tráigame al ministro o viceministro, pues yo no hablo con nadie. Y eso tiene que ver en parte porque si yo hablo con alguien que no es el ministro o viceministro, no tengo canal de comunicación. Entonces yo sí creo que la violencia y los conflictos, en parte en el caso peruano por lo menos, y tal vez en otros países también, lamentablemente se están convirtiendo en una forma institucionalizada de violencia como forma de ejercer derechos ciudadanos. Es decir, que la ciudadanía viene a golpes, es que la ciudadanía se hace si yo soy escuchado si es que quemo llantas, y si no, no. Y eso es un tema importante, que lo que nos puede llevar es que estos cambios de conflicto pueden visibilizar eso, visibilizar a los actores y visibilizar eso. Existe una teoría sobre la transformación de los conflictos en oportunidades, y creo que eso puede ser siempre y cuando esas oportunidades sean tomadas por parte de los otros actores, desde tanto la empresa como el Estado. Por último, creo que el libro nos muestra una gran riqueza y aporta a la literatura cada vez más, cada vez más interesante sobre industrias extractivas en el Perú y en la región. Y creo que debemos tener en cuenta que estamos en un proceso de aprendizaje. Yo creo que además este ciclo extractivo todavía no va a acabar, con lo cual y los cambios institucionales son cambios a largo plazo, y la literatura nos muestra son muchas veces graduales. Entonces tal vez es demasiado prematuro para hacer conclusiones finales, y lo que se busca es tratar de esperar un tiempo, y este libro será de todas maneras una referencia obligada para poder hacer análisis posteriores sobre cambios institucionales. Gracias y volvemos a tomar